muchísimas gracias. Saludo a todos, especialmente a usted, diputada, a la senadora Patricia Mercado. Está viendo que parece también está la senadora Gálvez en la conferencia, y a todos los participantes, a mis compañeros que han presentado anteriormente, al secretario Layuz, al secretario Diego Monraz, al secretario Vital y quienes están por presentar. Yo, primero que nada, celebro mucho que quienes aquí participamos estamos plenamente convencidos de la importancia que el transporte público representa para nuestros estados y para el país. Sin duda, sin embargo, tenemos un gran reto, el reto de sumar más actores que entiendan la trascendencia que tiene las acciones que podamos realizar en el transporte público y que pueda trascender a través de lo que están haciendo. Hemos tenido un contacto cercano con la senadora Mercado a través de iniciativas que ustedes están comentándonos que están trabajando, y algunas que estarán presentando a través de iniciativas y de asignaciones presupuestales que permitan pues apoyar la subsistencia y, si es posible, la mejora de los sistemas de transporte con seguridad para el regreso a la nueva normalidad. Entonces, me permití preparar una presentación para darle agilidad y poder concentrar mucho de las opiniones de los estados que forman parte de la MAM, que son 26 estados que estamos integrados dentro de la asociación. En la asociación hemos venido trabajando en dos aspectos principales antes de la pandemia, lo que era impulsar el desarrollo de una política nacional para la transformación del transporte público, como lo comentó el secretario Monraz, que además es vicepresidente de la asociación, y para ello es importante consolidar una política nacional, fortalecer las instituciones federales para que cuenten con las atribuciones suficientes en materia de transporte público y encontrar los mecanismos de financiamiento e incentivos para la adopción de tecnologías limpias. También impulsamos y hemos estado trabajando con ustedes en la seguridad vial. Nos interesa acompañar de manera constante el desarrollo y la correcta implementación de la Ley de Seguridad Vial, igual con atribuciones claras, instituciones técnicas y esquemas financieros viables. Esto es lo que hemos venido trabajando. Si le vamos adelantando y vamos a entrar ya a lo que es la pandemia. Si me ayudan avanzando la presentación. Si damos... El control está allá, ¿verdad? Si me ayudan avanzando la presentación. Bien. La relevancia del transporte en la economía se explica por la dependencia que tiene la sociedad actual de la movilidad de personas y de bienes. Ya nos comentaba el secretario Layuz la trascendencia que tiene, y pues a final de cuentas el transporte público no se demanda como una actividad final, sino es otro insumo para cumplir otras necesidades. Ya platicábamos, nosotros hemos dicho algo parecido a lo que decía el secretario Layuz. Somos la empresa esencial o la rama esencial para los servicios esenciales. Bien, le podemos adelantar. Y bien, es importante visualizar de qué tamaño es lo que es el transporte público. El transporte público representa la actividad económica de personas físicas, pequeños, medianos y también grandes empresarios que están operando como concesionarios, donde pues la mayoría de los estados no contamos con un servicio público de transporte del estado, sino que están concesionados, y el 75% de ellos pertenecen ya sea a personas físicas, pequeños y medianos empresarios. Ya hemos venido comentando y ahí coincidimos, debemos de garantizar el derecho mínimo del acceso al transporte, especialmente para quienes más lo necesitan. Si hacemos un balance de cómo se están moviendo los mexicanos, 50 millones de mexicanos utilizan el transporte público todos los días. Es el 40% de los ciudadanos del país. El 19% del gasto corriente de las familias se emplea en transporte público. Y un dato muy importante, el salario promedio de los usuarios del transporte público es de 7,000 pesos mensuales. Es decir, el transporte público además va dirigido para aquellos que más necesidad tienen y están empleando un recurso importante. Aquí es un elemento que nos puede ayudar mucho
a considerar la importancia en estos subsidios que tiene que tener el transporte público, que es a través de los subsidios que subsisten la mayor parte de los sistemas de transporte público en el mundo. 160,000 empleos dependen del transporte público en el país y representa del 4 al 7% de PIB. Aquí es importante mencionar, en las mediciones de PIB, las dos últimas mediciones ha disminuido la participación del transporte público. Quiere decir que en los últimos años ha habido menos inversión en transporte público, ha habido un crecimiento mayor de otras ramas industriales y no en la misma proporción de transporte público. El efecto lo vemos en todas las ciudades de nuestro México. Como lo hemos dicho, moverse en transporte público todavía duele. Bien, vamos a avanzar. ¿Cuáles son los estragos de la emergencia sanitaria y cómo está afectando al sector de la movilidad? Obviamente ha generado impactos negativos en el transporte público colectivo, así como el cambio de conductas hacia el uso de otros medios de transporte y del espacio público. Y obviamente, a manera muy general, podemos decir, nos ha complicado mantener la operación, ha disminuido los ingresos por el distanciamiento físico que tenemos que provocar, ha impactado en los recursos que se tienen que utilizar para la sanitización y limpieza de unidades. Y ya nos comentaba también el secretario Vital, y hemos estado platicando también en Nuevo León con el director Noé, de todas las acciones que se tienen que venir aplicando, igual en Nuevo León, Jalisco y prácticamente en todos los estados. Esta situación, primero que nada, planteamos a que los estados, las autoridades tienen que priorizar las acciones del sector y ejecutarlas de manera coordinada. ¿Qué tenemos que considerar? La esencialidad que tiene el transporte público en la recuperación económica. Es algo que tenemos que plantear los que aquí estamos y hacer ver lo importante que va a ser. Ya lo comentaba el secretario Layuz, lo comentó Diego Monraz, que va a tener para esta recuperación. La importancia que tiene precisamente hacer cuidadosamente el regreso a la nueva normalidad y pues garantizar a final de cuentas pues que sigamos cuidando la salud de nuestros usuarios. Bien, si adelantamos. Bien. Platicaba el secretario Diego Monraz la resiliencia que han tenido nuestros concesionarios. Se evalúa que para julio, es decir, a 3,5 meses de iniciada la pandemia, el impacto económico que van a tener los concesionarios es de 9,800 millones de pesos. ¿Y de dónde sale? No es un número inventado. Se ha disminuido el 70% la demanda, el 30% es lo que se han podido reducir los costos operativos, muchos de los costos se mantienen, el pago de las unidades, sueldos y muchos son gastos fijos que se mantienen. Lo que nos genera pues una dificultad para que se sostenga financieramente las empresas, pone en riesgo los empleos, pero no solo eso, sino la reactivación económica, como comentábamos, el acceso a los empleos, los tiempos de recorrido y pues un punto importante es que, como lo han mencionado anteriormente, los usuarios están cambiando los medios y los modos de viaje precisamente por miedo al contagio. Aquí tenemos que cuidar y coincidimos totalmente con la visión del secretario Layuz, que no se nos vayan a medios que no nos conviene y que nos van a generar los problemas de los que queremos salir en las ciudades. Adelante. Bien, ¿cuáles son los impactos económicos de las acciones sanitarias para los estados y los municipios? Bien, la pandemia ha exigido a las autoridades responder en diferentes momentos y necesidades. La urgencia ha sido tanto que se ha tenido que actuar. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, primero, la primera gráfica es una gráfica de Movit, es internacional y es la caída que está teniendo la oferta. La oferta ha caído del 70 al 90% en todos los países, es decir, no somos una excepción. Estamos dentro de los rangos en que ha salido en Querétaro, todavía traemos el 70, algunos estados han venido recuperando, pero tenemos algunos que incluso han tenido pérdidas superiores. Y las acciones que se han utilizado son desinfección, el distanciamiento social, alejar
mantener frecuencias a pesar de tener una demanda menor, las comunicaciones a las personas y el uso de plataformas digitales. Eso es lo que en el mundo se ha utilizado y si nos fijamos, ahorita que hemos escuchado a algunos de mis compañeros y seguramente los que continuarán, nos dirán todo lo que se está haciendo en esta materia y tiene que ver con lo mismo. Y se han realizado ajustes en operaciones, ajustes en el servicio, mejora en conectividad y cambios en modo de transporte. Ahora, aquí el problemático es que el 65% de los estados no prevé presupuesto para garantizar la desinfección de unidades a futuro. Y los otros, pues tenemos un presupuesto limitado que se va a ir pues agotando a medida que la pandemia vaya avanzando y nadie tenemos la certeza de cuándo pueda terminar, como lo hemos venido comentando. El 50% de los estados no cuentan con un plan de apoyo económico para el transporte público y los que cuentan con alguna modalidad de pago en combustible, de algún subsidio a la tarifa, de alguna otra manera. Y la principal modo de apoyo que se está buscando es liberar algunos pagos que pueden generarse por el refrendo o el derecho precisamente de la concesión y el acercar y apoyar a los concesionarios en el tema de los créditos y financiamientos con que ya cuentan para pues tener mayores plazos. Bien, si adelantamos. ¿Cuáles son los hallazgos que en la MAM, a través de una encuesta con los asociados, hemos encontrado? Encontramos que hay una deficiente coordinación entre movilidad, economía, salud y finanzas en los diferentes niveles gubernamentales. Hemos venido diciendo, no hay en sí un área que se esté encargando de movilidad. Sí está la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, pero la visión de las áreas de movilidad que tengamos, conciencia de lo que hemos venido platicando y actuación en ese sentido, no se ha dado, no se tiene. Hay una transmisión confusa de la información sobre el regreso a la normalidad y sobre las posibilidades de apoyos para la recuperación económica de quienes participan en el sector transporte público. Las medidas de recuperación económica son de carácter urgente por la esencialidad del servicio. Esas se han tenido que realizar y el impacto económico de las mismas ha sido absorbido por las autoridades estatales y las municipales. Estamos convencidos, yo creo que todos, de que se requieren estrategias a nivel federal para solventar los espacios, los impactos económicos y lograr que el transporte público siga operando y siendo una alternativa como requiere pues, cualquier ciudad hoy en día. Los ajustes tarifarios, un punto importante es que al no poderse soportar, el no encontrar soluciones, la solución aparentemente rápida podría ser el incrementar las tarifas. Pero estamos conscientes que después de esta crisis sanitaria en la que estamos viviendo, va a haber una crisis económica. Lo que tenemos que cuidar es que esto pudiera migrar a una crisis social. Y nada más voltemos a ver el impacto social que tuvo en Chile el incremento de tarifas el año pasado, apenas el año pasado, ¿no? Entonces, es un tema que vale la pena que tengamos visto todos los que aquí estamos. Adelante. Bien, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Primero, que se reconozca el transporte público como una actividad esencial para el desarrollo económico y social. Que así se ha visualizado el transporte público. Tenemos que tener conciencia que las ciudades, por su diversidad, tienen problemáticas que son similares. Sin embargo, muchas veces el principal foco es a las grandes metrópolis. Solo que en las tres principales metrópolis del país, que son Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, solo se realiza el 23% de los traslados que hemos comentado. Es decir, el 77% se realiza en otras ciudades intermedias y pequeñas que desgraciadamente muchas veces tienen mucho más dificultad para acceder a los recursos. Sin embargo, la problemática para los ciudadanos se da. Tenemos que trabajar juntos en seguir impulsando medidas y acciones que se venían impulsando, el impulso a estos sistemas integrados de transporte, a la intermodalidad. Ya nos platicaba Diego lo que están haciendo tan interesante en Jalisco, de tener un sistema de pago
uniforme, integrado para todo el estado, que se siga trabajando en carriles exclusivos o BRTs, que siga trabajando en ciclovías como un medio alterno, que tengamos planes de desarrollo urbano vinculados con el transporte. Ya platicaba el secretario Layuz, son placas tectónicas muy difíciles de moverse, pero tenemos que orientar el desarrollo urbano aquí, y aquí también reconozco que la SEDATU ha estado en contacto con la asociación para buscar alternativas. Tenemos que mantener y saber, y que salud nos ayude a determinar cuáles son las medidas mínimas de higiene y que sean uniformes. No podemos tener diferentes lineamientos porque esos son los que generan pues confusión en los ciudadanos. Tenemos que lograr, después de esto, juntos, cambios en la conducta de los usuarios, y aquí hablamos mucho de este tema de los desplazamientos en horarios, etcétera. ¿Qué acciones hemos propuesto y hemos venido proponiendo para ayudar a los sistemas? Podemos hablar de precios preferentes de combustible y, por ejemplo, hoy en día hablamos de la baja que ha tenido la gasolina. Sin embargo, el diésel, que es el principal insumo en la mayor parte de los estados, ha tenido una disminución de precio mucho menor que el que ha tenido la gasolina. Esto podría ser un impacto muy favorable para los prestadores del servicio de transporte. El gas, a los que ya estamos haciendo la migración, por ejemplo, en Querétaro se ha hecho la migración y el 60% de las unidades son a gas natural, en lugar de tener un decremento, han tenido un incremento en su precio. Las tasas de crédito, que se busquen tasas de crédito, mecanismos de financiamiento, evaluaciones de cambios de régimen fiscal. Tenemos una tasa exenta que no permite la recuperación del IVA a los concesionarios de transporte público, ni siquiera cuando compran unidades nuevas, ¿no? Ya no hablemos de la compra de combustible que se realiza día a día. Que se busque la generación de fondos de emergencia, que se califique la emergencia en la que está el transporte público y el impacto que pudiera generar, pues como ya he venido mencionando, en todo el desempeño de la economía del país. Y que se busquen incentivos a los concesionarios que han mantenido la plantilla laboral. Tenemos muchos concesionarios que siguen con su plantilla al 100%, independientemente, ya nos lo comentaba Diego, de la caída que tenemos dramática en la demanda del servicio. Adelante. Por último, tenemos el posicionamiento de la MAM a los últimos eventos. Decimos y definimos que es urgente anunciar medidas que sean de fácil aplicación. Es urgente anunciar medidas rápidas y de fácil aplicación. No podemos esperar, son medidas necesarias ya. Se requiere de la coordinación de esfuerzos en los sectores de salud, movilidad, transporte, economía, finanzas, entre los diferentes órdenes de gobierno para poder definir claramente las acciones inmediatas y las de largo plazo. Las medidas de prevención del contagio deben de ir de la mano con las medidas de la recuperación económica. No las podemos separar. Ya no hay manera de separar. Esto llegó y tenemos que tenerlo considerado. Es necesario el apoyo del gobierno federal para coordinar y financiar. Los estados no tienen recursos, lo he venido mencionando, todo lo que se ha hecho ha sido con recursos estatales, pero estos pues, han venido agotándose y cada día va a ser más difícil mantener los planes, aunque sean insuficientes, que se han tenido. Se debe de declarar la esencialidad del transporte público, como lo mencioné anteriormente, y el foco de acción debe estar centrado en las necesidades, cambio de conducta de las personas usuarias. Hemos determinado a través de este cuestionamiento que hicimos a nuestros socios, que la urgencia de las acciones nos ha permitido involucrar poco a los usuarios. Nosotros hemos determinado acciones y aquí si trabajáramos en conjunto, los diferentes órdenes, sin duda podríamos lograr cosas importantes. Y aquí pues también una invitación importante a lo que es la legislatura, tanto Cámara de Diputados como el Senado de la República, como ya lo mencionó Diego y comentaba, el tema también tiene que ver con un aspecto político. En tema de transporte, lograr un acuerdo nacional, lo comentó la senadora Mercado al inicio, tiene que haber acuerdos, porque es un tema que cualquier acción se está tomando también como un tema de impacto político, independientemente del partido gobernante y los que sean oposición en cada uno de los estados. Pero tenemos que lograr acuerdos que nos permitan ir avanzando.
promover la vinculación con el sector productivo para la aplicación de medidas de gestión de demanda de transporte, que hemos venido trabajando, ya nos comentaba la senadora Mercado. Se recomienda que las acciones de política prioricen también la protección laboral en el medio. Como comentábamos, hay un gran número de trabajadores que cada día están más expuestos a perder esa fuente de trabajo. Y el peligro de perder las fuentes de trabajo es que al no tener a los operadores capacitados, el regreso a la normalidad puede complicarse aún más, independientemente de contar con equipos, en el caso que hubiera los suficientes, que tampoco hay suficiencia de equipos para tener una oferta mucho mayor a la que tenemos. Y es necesario reforzar los procesos de información, comunicación de las estrategias a nivel nacional y local. Coincidimos con todos ustedes, tenemos que evitar que se realicen los viajes que no tienen que realizarse, pero a final de cuentas estos son los planteamientos que tenemos. Yo es lo que les puedo transmitir a nombre de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad y mantenernos como siempre en la mejor disposición de continuar operando y participando en todo lo que tenga que ver con la movilidad del transporte.